Tres. Buenos días, Ana. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, Bien, buenos días. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa sesión para Ana, que nos ha pedido hacerla sin puntos. Vamos a ver qué es lo que Ana quiere trabajar en esta ocasión. Vamos a respirar profundo, Margarita. Y lo primero que quiero que me digas es el peso energético con el que Ana llega a esta sesión. 5. Respira profundo. 4. 3, 2, 1. Bueno, el peso que se siente en el cuerpo es un miedo a la flexibilidad, un miedo al movimiento, un miedo a avanzar. Y eso está relacionado con una sensación en su corazón. Hazte cuenta como si en su corazón se sintiera pesado. Y ese peso hace que salga de su posición energética. Lo siento como si estuviera un poco afuera de la parte de su cuerpo energético, entonces no está totalmente incluido en su anatomía. Ok, ¿por qué está fuera? ¿Qué pasó? Que salió un poco de esta parte. Hay tristeza, hay una tristeza eh, um, que está relacionada y vinculado, el corazón está vinculado con el útero está vinculado con el cordón umbilical. Y el cordón umbilical empieza a crear una serie de ramificaciones que van conectando con los hemisferios izquierdo y derecho, y los hemisferios conectan con los ojos. Es como si hubiera un circuito que, que está moviendo la energía de esta manera, como la ansiedad, la tristeza y la pesadez. La pesadez en los brazos es importante. Ujú. Ok, y en este circuito, ¿qué es lo que se manifiesta o se ve? Mm, es una necesidad de cargar, es una necesidad de sostener. Y el momento donde no hay que cargar, como si el momento el cuerpo ya quiere empezar a vivir una libertad, él mismo se sabotea y tiende a cargar, a cargar recuerdos, o puede estar cargando situaciones del entorno, pero sobre todo hay un miedo profundo a la soledad, y la soledad se conecta con las rodillas y con la parte de las pantorrillas, y empiezan a colapsar, como si los pies empezaran a perder fuerza, y entonces el movimiento, pues no puede, Ana no puede moverse con ese movimiento porque parecen como una forma de tics nerviosos. Ok, entonces, este miedo a la flexibilidad viene relacionada directamente a esta tristeza que aparentemente está conectada con ese cordón umbilical. Sí, todo está conectado con todo, y el cordón umbilical, en los movimientos energéticos que está haciendo Ana, va atravesando las mujeres de su sistema, así como si un cordón atraviesa el ombligo de mamá, de la abuela, y en el momento que entran ellas en escena, inmediatamente el ojo derecho de Ana empieza a arder, se empieza a cerrar, empieza a doler, como si tuviera es una sensación como de conjuntivitis, Ujú. como inflamación, es un dolor que no le deja a ella abrir el ojo, Mm. sobre todo aquí en la parte de la conjuntiva. Ok, entonces vamos a trabajar los procesos biológicos que se van interrelacionando con los intercambios moleculares. Pero quiero que lo trabajemos desde esta parte de la manifestación para no traer todo lo del clan y todo eso que es muy. Entonces vamos a hacerlo cuánticamente. Entonces, primero, quiero que identifique todos los senderos cuánticos que se van bifurcando y se van transformando molecularmente en flujos de formaciones lineales, espirales, como quiera, que van gestando redes de comunicación en ella.
Bueno, ella lo primero que empieza a observar y ella misma empieza a sentir es ella dentro de su campo energético y cómo todos sus órganos y su cuerpo en general ha sacado como una especie de filamentos, y estos filamentos que salen se van conectando a los diferentes cuerpos energéticos de Ana y van retroalimentando y van creando en ella una sensación, hazte cuenta como un miedo, es como un miedo paralizante que se muestra en forma de frío y está muy focalizado en la parte de las rodillas. Las rodillas de Ana se ven inflamadas y lo mismo sus tobillos, o sea que hay una forma de deformación en tobillos, rodillas, porque las pantorrillas se ven delgaditicas y los pies se ven em, como si estuvieran muy anchos, como si ella tuviera el pie plano. Ok, vamos a la información cuántica. ¿Dónde es donde los senderos que ella va creando para la comunicación se van bifurcando indefinidamente en todos los tiempos, en todos los planos y en todas las formas para que la información vaya determinándose por circuitos, como el que me decías al principio? Quiero que empiece a transformar y alterar la forma de comunicarse para que sea de una forma más libre, y quiero que lo haga molecularmente. Entonces quiero que empiece a trabajar desde esta forma molecular, produciendo equilibrio y desequilibrio del sistema para generar una visión cuántica de interacción de campos de energía interindependientes. Y dime cómo lo hace. Bueno, aquí hay una simetría en la forma en que ella habitualmente se alimentaba energéticamente, emocionalmente, de sus recuerdos, e iba conectando esa forma de alimentación con cada órgano. Por eso es que se ven tantos filamentos. Pero esto a nivel molecular es muy parecido. Es una Ujú. forma de interacción donde tiene que haber como vuelve ella a sentir como una especie de ciertas agrupaciones. Ella va clasificando en una forma muy ordenada cómo las moléculas tienen que ordenarse por grupos, por grupos, por grupos, pero todo tiene que estar muy relacionado va muy relacionado como con sus emociones y con sus sentimientos, porque cada emoción y sentimiento va creando un movimiento en su cuerpo. Entonces, el mezclar muchas veces las emociones de alguna manera puede traer, o ella siente que puede traer en ella como una forma de confusión. Entonces, el tenerlos ordenaditos es una forma de tenerlos controlados, pero de alguna manera, pues lo que hacen es descontrolar energéticamente el cuerpo o lo ponen en un movimiento como de desorden a nivel energético. Ok, entonces quiero que empiece a transformar la forma de comunicación de todas las células para empezar a generar nuevas posibilidades en este mundo real. Es como actualizar esta parte de la comunicación en todas las ondas de posibilidades. Quiero que lo haga en todas las ondas beta, teta, gamma, delta, en todas, para empezar a generar a temporalidad dimensional, que es lo que estamos trabajando. Bueno, la forma en que las células se van moviendo y se van multiplicando, yo veo aquí una célula y veo aquí otra célula y ellas se van comunicando desde el núcleo, pero es a través de movimientos espiral, y lo que hace una célula es tomar como la información y esta célula muere y esta célula se robustece, y es como si las células quisieran robar energía de otras células, como si las células estuvieran de pelea entre ellas y y una célula quisiera ser la más fuerte, quisiera ser la que va de alguna manera gobernando la forma del cuerpo. Entonces es una forma muy, primero porque se siente es una forma un poquito agresiva, porque hay rabia. Es como si las células guardaran mucha rabia y guardara mucha rivalidad en su experiencia de vida. Por eso que ellas también se van manifestando en la forma como ella siente que ha vivido. Es como lo que he vivido en el entorno, lo absorbo y lo voy replicando a nivel celular y a nivel de multiplicación.
Entonces, esto estaba generando en ella este tipo de tensión, sobre todo en la parte mental de ella, y en el momento en que las células empiezan a observar este movimiento irregular, haz de cuenta es como si todo en este momento empezara como a retroceder. Las células empezaran cada una a tomar su función y cada una empieza a tomar su lugar, el lugar que le corresponde. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda funcionar, digamos, en forma adecuada y no así como en esta forma de circuitos que de alguna manera creaban en ella este tipo de desorden. Ok, entonces quiero que esta forma de construir a partir de la individualidad, de respetar la individualidad de cada célula, de cada circuito, de cada forma, empiece a generar una manifestación de empezar a entender el vivir en el planeta deja de ser un dilema. Y esto la lleva a eliminar la forma de la vida es dolor, de vivir caducidad emocional en las tristezas, en los dolores, en las angustias y sobre todo en eliminar la forma de existir o de vivirse miserable, porque ya las células están trabajando desde otra misma perspectiva de ellas. Bueno, ella lo que empieza a observar en su relación con el planeta es la forma en que ella caminaba, que eran unos pasos muy cortos, muy lentos. Su cuerpo em, sentía como miedo de avanzar en ciertos momentos o en ciertos aspectos de su vida y el entorno que ella veía de vida era pues en ciertos momentos un poco agresivo, un poco complicado, un poco difícil de avanzar porque ella estaba viendo como una serie de obstáculos y esos obstáculos le hacían perder ella la visibilidad o la perspectiva que ella podía tener en la vida. Y esto estaba pues causado por estas formas en las plantas de los pies y esto pasa cuando de alguna manera los pies no se sienten cómodos frente al tacto de la tierra, sienten como una serie de incomodidad y, y este tipo de incomodidad es como si sintiera que la tierra misma la frenara a ella, como si la tierra no fuera una tierra abundante. Entonces, de alguna manera ella tenía que andar con mucha precaución en una búsqueda constante de cómo cambiar de escenario y cómo el cambio de escenario la podía llevar a ella a otro estado de muchísima más abundancia para empezar a transformar toda esta conexión o esta relación que ella tenía con la vida. Ok, el mundo biológico es un mundo de procesos energéticos, donde en estos procesos energéticos todos estamos involucrados o inmiscuidos de una forma o de otra. Quiero que empiece a transformar las funciones específicas que la llevan a vivir con ciertas agrupaciones vibracionales donde se desempeña en relaciones con otras con dependencia, con esta forma de sumisión que van construyendo sistemas vivos, animales, vegetales, minerales, donde ella se va manifestando en este estadio o en esta forma de mantenerse en este estado vibratorio de tristeza, de angustia, de desesperación, por esta forma cuántica de cómo convive la materia, la energía, la espiritualidad en todos los tiempos y en todos sus campos. Bueno, era una forma como ella se veía como si veía como delgadita, como si en ciertos momentos ella se sentía frágil, no fuerte, vulnerable, y por eso es que ella buscaba como esta necesidad de apoyarse o en personas o en ciertas situaciones que le permitieran anclarse en la vida y no importaba la forma en que se anclaba, de alguna manera era una forma como de dependencia, como bueno, esto fue lo que me tocó y me tocó vivir esta experiencia, pero esto lo hacía como por procesos o por etapas, entonces vivía ciertos procesos que iban como en contra de su esencia, pero lo que está haciendo en este momento es permitir que la energía en ella empiece a fluir y empiece ya a alimentarse y empiece a sentir cómo la parte articular
sobre todo la parte de las rodillas que se sentían en un momento ligeramente frágiles, sin fuerza, empiecen a tomar como fuerza, como consistencia, porque parte también lo que estaban acumulando era como una frustración y lo llevo como más de vida, más que puntual por ciertas circunstancias, había como un entorno de frustración que la envolvía a ella Ujú. energéticamente y le daba a ella como una sensación estática, como de no avanzar. Entonces, y esto también le estaba afectando toda la parte de ella respiratoria, toda esta zona superior. Entonces, ella al observar toda esta forma de energía que estaba circulando alrededor de su cuerpo, pues empieza como a sentir cómo ella puede fortalecerse por ella misma y en la medida que ella se siente más fuerte, esta energía de frustración empieza a desvanecerse, empieza como a abrirse energéticamente y ella empieza a cambiar como de escenario, de ese escenario repetitivo a un escenario mucho más amplio y es un escenario mucho más fresco energéticamente. A ver, todas las moléculas están compuestas por átomos, ya sea de diferentes o de iguales o de idénticas polaridades. Entonces, cada átomo está formado por una capa positiva y por una capa negativa. Quiero que empiece a transformar la forma en que ella se constituye a partir de la herencia y de la forma de ir recibiendo su cuerpo sutil al ir encarnando en esa dimensión, en todas las dimensiones, en todos los tiempos, en todos los espacios y en todas las formas de descubrir sus encarnaciones en esta tierra. Bueno, esa parte positiva y negativa se veía muy separada, se veía muy polarizada y esto estaba afectando también las formas de su cuerpo, ¿no? Por eso es que la mano en un momento se sentía como incluida dentro del brazo, la mano derecha, y la mano izquierda se tenía este movimiento pendular, como si hubiera un miedo como a sentirse y a darse y a recibirse y a bloquear esta forma de percibir su energía. Y esto estaba muy conectado con su historia, con la historia que Ujú. ella ha vivido y con la historia que de alguna manera no tan puntual, no tan fuerte, no es conectada con el pasado, habían ciertas como caminos, como ciertos senderos que ella iba conectando con el pasado y era una forma de carga. El pasado, em, de alguna manera, es muy particular porque el pasado, viéndolo energéticamente en ella, parecía como un vestido de novia, como una cola de novia que ella cargaba y de alguna forma le costaba trabajo avanzar, avanzar, y esa cola o ese portal pasado pues iba creando en ella una energía como que la iba disminuyendo, disminuyendo, es como si ella se estuviera secando energéticamente por esta sensación y en el momento que ella empieza a soltar, porque esto tiene que ver también mucho con la mente, con sus pensamientos, con el sentirse y relacionarse con el pasado como una forma de identificar su personalidad. Entonces, cuando ella empieza a soltar como estas formas de memorias y con personalidades, haz de cuenta, se desprende esa especie de portal que estaba aquí, adherido aquí en la parte de su cabeza, y su cuerpo empieza a sentirse mucho más liviano, mucho más sutil, mucho más flexible, no tan duro. Ok, entonces ahora es hora de empezar a trabajar esta parte de los sentidos. Quiero que empiece a transformar esta forma de vivir sus sentidos a través de las creencias, como acabas de mencionar, y entonces quiero que trabaje la vista, que habíamos visto, el olfato, el gusto, el tacto, y sobre todo quiero que empiece a trabajar el sistema nervioso central periférico, pulmones y sistema sanguíneo y respiración, ya dijimos con los pulmones. Bueno, la parte de los sentidos, la parte del ojo, puntualmente el derecho que estaba como comprometido con ese dolor
como tan puntual y tan de ardor, era una forma como de lágrimas, como lágrimas relacionadas con toda la parte y la conexión de ella con el masculino, con los hombres, con el dolor que en un momento ella pudo haber recibido, y esto estaba muy conectado, como si los hombres en algún momento la hubieran golpeado, pero eso es una forma emocional de golpearle, como de querer, em, es como sacarla a ella de un centro. Y la parte de la piel también estaba afectada, como la parte del querer sentir, miedo a sentir, el sentir, y los ojos estaban también muy conectados, y la parte del olfato se veía bastante reducida, es como si ella particularmente podía respirar mejor por la fosa derecha que por la izquierda, y la parte del gusto estaba muy interferida energéticamente por sus recuerdos. Haz de cuenta, es como si en momentos ella no quisiera comer, no quisiera percibir el gusto, lo salado, lo dulce, lo amargo, y ella cerraba así la lengua y de alguna manera tomaba la vida pero sin gusto. Haz de cuenta, es como si uno traga entero pero no mastica. Entonces toda esta sensación bajaba a través de su sistema digestivo, y esto le hacía perder a ella como esta oportunidad de conectar con los sabores de la vida, con las sensaciones de la vida. La parte de los pulmones, la parte que está aquí, la parte de la sangre, fíjate que los pulmones en cierto momento se sentían invertidos porque estaban como muy atentos a lo que pasaba en el exterior, parecían como una especie de antenas que de alguna manera ella iba percibiendo todo lo que había a su alrededor, y esto de alguna manera ponía a su cuerpo en ciertas, como en ciertas alarmas, en estas sensaciones de miedo, de tristeza, y la corriente, la energía de la sangre, pues de alguna manera se veía interrumpida por ciertos eventos de vida. Es como si de alguna manera corría la sangre, y si alguna cosa pasaba, de alguna cosa que ella de alguna manera no se sentía a gusto, haz de cuenta, es como si, ¡pum!, esa sangre de alguna manera perdía esa forma o esa velocidad de movimiento, entonces su cuerpo perdía vitalidad, y esto afectaba también a toda la parte de sus órganos. Ok, entonces quiero que empiece a trabajar toda esta parte del aparato digestivo y el aparato excretor para eliminar todo esta parte de desequilibrios por medio del sistema urinario, hígado, todo el sistema excretor, y trabajar y potenciar esta parte digestiva. Claro, porque ella empieza a eliminar lo que no pudo asimilar. Ujú. Entonces, todo lo que ya no pudo asimilar ya hace parte de un pasado, ya es algo que ella no puede devolver, sino lo que hace ella es permitir que esa energía o esos pensamientos o esas sensaciones o sentimientos o creencias a transitar por su parte digestiva, y empiece a recorrer en una forma, es como si ella estuviera acelerando toda la digestión, como en ciertos momentos hubiera tenido ella constipación, o en ciertos momentos, y guardaba mucho esos recuerdos para en algún momento conectar con ellos. Entonces, en este momento, el sistema digestivo se está movilizando, se están acelerando todas estas formas antiguas de pensamiento para darle cabida a una nueva forma de asimilar y de tomar el alimento, Ujú. y permitir que toda la parte de la lengua y las papilas gustativas puedan sentir la vida, puedan sentir las emociones, no importa cómo sean las emociones, simplemente aprender a digerirlas, aprender a sentirlas, y aprender como a permitir que su cuerpo se alimente, se asimilen, y sus órganos también se alimenten. Perfecto. Entonces ahora en esta parte quiero que empiece a trabajar todo lo que es el aparato reproductor, que como tú lo comentaste, y este cordón umbilical que veías que la conectaba con su propio mismo aparato reproductor, el de las otras y todo eso, quiero que empiece a transformar esta parte del aparato reproductor para una alimentación correcta entre lo masculino, lo femenino y la propia interpretación de su realidad. Bueno, aquí lo que está haciendo ella con su sistema, con su sistema reproductivo es una sensación de haber tenido heridas en la parte vaginal, y estas heridas lo que ocasionaron fue un miedo y una
como una sensación de cerrar, es como si ella hubiera sellado la parte uterina desde el cuello hasta la parte superior, las paredes superiores del útero, y hubiera quedado como una especie de trenza, como un movimiento donde era muy difícil, digamos, una penetración o muy difícil poder de alguna manera tener una claridad en su parte creativa, en sus pensamientos, porque todo lo que estaba aquí entrelazado, pues hacía parte también de una historia que podía estar conectada con infidelidades, con Mm, traiciones, ujú. relaciones, formas de relaciones sexuales y las creencias que se van instalando en el útero por este tipo de experiencias, y lo que está haciendo, haz de cuenta, es como si ella estuviera desmadejando o desenredando esta forma como de laberinto en forma de trenza, y están saliendo ciertos fluidos. Primero salen fluidos del centro de su útero y van saliendo como una especie de secreción, aunque la secreción se siente transparente. Las paredes del útero, haz de cuenta, estaban demasiado rígidas, como si el útero quisiera proteger esta forma de salvaguardarse ella de eventos o situaciones de vida, y estas capas se están desprendiendo y son capas de sangre que en un momento Oh, tomaron como formas de costras y empiezan a desprenderse y a desprenderse y a desprenderse hasta que finalmente su útero queda limpio. ¿Para qué? Para que toda la parte uterina en relación con las trompas y en los ovarios empiecen a nutrirse energéticamente y ella sienta los movimientos de su útero, no importa el proceso o la etapa de edad en que ella se encuentre, es una forma de rejuvenecer energéticamente su útero y que su útero pueda relacionarse bien con su corazón, con toda la parte de sus sentidos, con todo su cuerpo, porque pues obviamente los órganos no funcionan en forma independiente. Y fíjate que el útero también está relacionado y está muy conectado con la forma en que ella sentía la vida. Haz de cuenta como si había una especie de venas que la hacían de alguna manera a ella sentir lo que ella vivía, ¡prum!, lo llevaba al útero, era como este órgano sensible. Entonces lo que está haciendo ella es ordenando su parte circulatoria para que cada órgano funcione de acuerdo a lo que cada uno trae como función y como propósito. ok, entonces quiero que empiece a transformar esta forma de vivir atada a estas memorias del útero que la van llevando a vivir historias que no corresponden a una realidad reciente, sino que la van conectando con un pasado constante. Y quiero que lo Y trabaje desde la cancelación de acuerdos, de lealtades y de formas de estructura general familiar. bueno, aquí son acuerdos que tenía ella con ella misma, con su pasado, que puede ser el presente de esta vida, Ujú. y era cómo se rompe este vínculo que había en la parte posterior del útero, que iba creando como una especie de manguera que conectaba con la parte posterior del corazón. Ya se cuenta, es como si estos dos órganos se nutrían en forma circular e iban creando en ella una emocionalidad sobrecargada. Por eso es que en un momento el corazón de Ana se vio fuera del cuerpo, porque era como los excesos que su corazón muchas veces no podía como liberar. Entonces, toda esta liberación que hizo el útero y todo este corte de estos vínculos, pues lo que están haciendo es fortaleciendo el ritmo del corazón, fortaleciendo su respiración, la parte pulmonar, y la parte pulmonar a su vez estaba conectada, este útero, corazón, conectada con la columna vertebral, que en ciertos momentos tomaba como una forma así, como una forma de S, y era una forma lenta en el movimiento de la energía. Y ya cuando llegaba a la parte de la estructura cerebral, haz de cuenta, es como si ya hubiera un estado como de agotamiento, como si la energía de alguna manera no alimentara bien toda esta parte de su cabeza. Ok, pero ahorita ya está alimentándose correctamente. Sí, haz de cuenta, es como si todo hubiera tomado una forma, todo se hubiera corregido, porque lo que hacía Ana era crear este tipo de derivaciones que creaban una forma de malformación en su cuerpo, una mala forma de nutrirse y de comunicarse entre ella. Entonces, lo que yo veo es que en un momento, por un órgano que se enderece, todos los órganos empiezan a tomar la posición que debe tener un cuerpo. Ok, entonces quiero que empiece
a transformar los ciclos de comunicación y quiero que empiece a hacerlo desde esta parte de los cuatro lóbulos cerebrales y quiero que empiece a trabajar todas las glándulas. Bueno, es importante porque ella todo lo que empieza a percibir y toda la información que empieza a llegar por toda la parte de su lóbulo frontal, haz de cuenta, es como si ella pudiera en este momento acompañarse por los sentidos que hacen parte de toda esta estructura y ella pudiera sentir la vida pero de una forma más relajada, no tan tensionada, muchas veces no tan polarizada. Y haz de cuenta es como si toda esta estructura empezara a relajarse en ella, empezara como a tranquilizarse y el hecho de no sentirse muchas veces o ansiosa o muy preocupada o triste hace que de alguna manera esta buena comunicación que está viviendo toda esta parte de su cuerpo ayuda a que la parte de las glándulas también se relajen, no se sientan tan tensas, no tengan en cierto modo que estar resguardándose o en cierto modo tengan que estar viviendo una sensación como de sobrevivir. Es una forma muy acertada de comunicación que ella está sintiendo y mira que esto va pues relacionándola a ella con la forma de los sentidos y la forma en que ella empieza a percibir la vida. Es como si la vida en este momento fuera mucho más amena, como más agradable. Es un cambio como de paradigma el que está viviendo en este momento Ana a nivel Muy bien, energético. ¿cómo la ves ahora? La veo tan sutil y la veo girando sobre su eje, pero la veo como ella es tan sutil y tan... Pero esa sutileza de ella es su fuerza, porque ella se mueve, haz de cuenta como esas muñequitas que danzan, haz de cuenta parece una bailarina ella, y ella empieza a recuperar esta forma. La flexibilidad para ella es muy importante porque es parte de ella, parte de lo que ella representa, se representa. Muy bien. Ahora, Margarita, quiero que observe su campo energético y el peso Mm. de su nombre, cómo cambió. Bueno, cambió tanto que cuando tú ves el nombre al inicio, haz de cuenta, es como si fueran, la A estuviera aplastada, como si su nombre fuera irregular, Ujú. traía unos movimientos palpitantes irregulares y en este momento se siente totalmente diferente el nombre, se siente simétrico, se siente bien, se siente vital, inclusive hasta se siente olores muy agradables que ella en este momento está como transmitiendo a través de todo este cambio que hizo. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, su parte sutil dice que se está incorporando en este momento, en todo este proceso de sesión, hizo una incorporación en su parte física con todos los cambios y estos cambios Ana los va a estar viendo muy, muy rápido porque la metabolización de ella ha sido durante la sesión, o sea, cada comando tuyo era acción, 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 y esto permitió que el cuerpo pudiera como tomar conciencia de lo que ella tenía que cambiar y lo que tenía que ella también potencializar, porque también hay partes importantes en ella que están como muy en el inconsciente y que en este momento están saliendo como a flor de piel. Ok, vamos a respirar. Es que trabajamos pura parte cuántica y ya Mm. terminamos. Y se siente, es que se siente, es tan increíble porque toda esta parte cuántica hace que los comandos entren directo. Es como si no entraran por capas, sino entran directamente como al punto y hace que todo haga este cambio. Es como si todo empieza a cambiar energéticamente. Muy bien, entonces, ¿lista para volver? Sí, Desconectas de todo y de todo porque vamos a volver y desconectada de todo y de todo regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica, creadora y regresas a este momento presente. Margarita, ¿cómo te fue? muy bien, muy
muy rápido, tocaba ir muy conectada con los cambios y con las formas de los movimientos antes de la sesión y de los nuevos movimientos que ella energéticamente está haciendo en su cuerpo. Ana, ¿tú sentiste algo durante la sesión? No, tranquilidad y paz. Ok, vamos a ver cómo metaboliza. Por lo general siempre combino esta parte cuántica con esta parte como mucho más tradicional de trabajar, pero ahora toda la hicimos cuántica, entonces espero que las metabolizaciones sean mucho más rápida que cualquier otra sesión. Em, ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Cara tapada. Cara tapada. Sí. Ok, entonces vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes decirle a las personas que gracias y que nos sigan en nuestros canales, que pasen a la página web Iracema Hipnosis y que ahí pueden hacer entrar a las redes sociales, seguirnos por ahí, hacer el pedido de su sesión o también comunicarse directamente con Nicolás, que es más 52 479 204 49 73. Entonces, conectarse a Telegram, donde vamos haciendo retos, donde vamos haciendo desprogramaciones y trabajos importantes. Entonces, vamos a cortar aquí. Gracias, Ana, gracias, Margarita, y Y a cortamos ustedes. la grabación.